Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Corpas, estoy afiliado a la Universidad de Westminster en Londres, Reino Unido, y hoy vamos a hablar sobre la interpretación genómica clínica de los descendientes del Imperio Inca. Este trabajo ha sido realizado en estrecha colaboración con el doctor Guío, que lo veis aquí, su foto a la derecha de la imagen. Antes de empezar, me gustaría hacer tres declaraciones muy importantes con respecto a este trabajo y mi involucración en dicho trabajo. La primera declaración es que respeto los pueblos y las tradiciones indígenas, así como sus tradiciones, y mi trabajo con los datos genómicos indígenas se realiza con la mayor sensibilidad y reconocimiento de la importancia cultural y el patrimonio de su civilización. Asimismo, me esfuerzo por honrar su legado y asegurar que mi investigación mantenga la dignidad y el respeto que se debe a sus descendientes. En mi segunda declaración, condeno inequívocamente el colonialismo genético en todas sus formas. Mi investigación se guía por un compromiso con los estándares y prácticas éticas que respeten la autonomía y los derechos de las poblaciones indígenas. Estoy dedicado a asegurar que los beneficios de la investigación genómica se compartan equitativamente con las comunidades involucradas. Y por último, deseo construir confianza en la ciencia y reconozco una desconfianza histórica debida a las malas prácticas de un pasado y algo que ha hecho que las poblaciones indígenas se sientan marginadas por ello. Por lo tanto, me esfuerzo por construir puentes a través de la transparencia y la colaboración y el diálogo, y aspiro a contribuir positivamente a la relación entre la ciencia y los pueblos indígenas, promoviendo la confianza, la cooperación y el compartir los beneficios hacia ellos, basados en sus necesidades dentro de sus problemas, sus entornos. Dicho este preámbulo, me gustaría primero empezar con la idea de la falta de representatividad que hay a día de hoy de muchas comunidades no europeas en el panorama, en el perfil de los datos que existen en bases de datos de referencia. Aquí, por ejemplo, tengo FARMGKB, que es el repositorio internacional de datos de farmacogenómica, es decir, relaciones entre genes y medicamentos. Y lo que he hecho, os he puesto aquí por cada continente, por cada bioregión, dentro de los estudios que a día de hoy se han realizado en farmacogenómica, de dónde provienen las ancestrías, ¿no? Y no es una sorpresa de que la gran mayoría de los datos sean de origen europeo, un poco de China y Japón, y el resto de las bioregiones están muy infrarrepresentadas. Principalmente los indígenas americanos son unos de los ancestros menos representados dentro de los conjuntos de datos de referencia globales. Por lo tanto, existe una oportunidad para encontrar nuevos marcadores de adaptaciones locales a entornos de estas poblaciones nativas. Los datos clínicos, sin embargo, los que están disponibles, no son consistentes con las ancestrías poblacionales. Y cuando comparamos entre distintas fuentes de datos, como por ejemplo en los ensayos clínicos de la FDA o los análisis de genoma, de estudio de genoma completo, GWAS, vemos pues también no solamente de que las clasificaciones entre las distintas ancestrías son distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, African American o African. Luego aquí en los GWAS, en los estudios de asociación de genoma completo, pues no tenemos separación, bueno, tenemos una separación entre africanos y afrocaribeños y no tenemos ninguna información sobre hispánicos o latinoamericanos. Em, por lo tanto, como vemos, no solamente es un hecho
de que para poblaciones que no son del hemisferio norte, pues que están representadas, sino que no hay, digamos, un estándar en el que podamos mapear la diversidad o falta de diversidad que existe en las distintas regiones del mundo. Aparte de eso, si luego vemos, por ejemplo, quién está trabajando en genómica médica, la mayoría de las personas se encuentran en países de habla anglosajona, con lo cual es otra forma también de falta de diversidad, ¿no? Porque los problemas que se van a trabajar pues son problemas de interés de estos países, mientras que si hay poca representación de estos países, pues va a haber menos posibilidad de tratar los problemas específicos de dichas regiones. ¿Por qué específicamente es tan importante hablar de diversidad en datos genómicos de salud? Pues, como hemos dicho antes, la representación diversa es esencial para que los recursos que luego se utilizan como referencia sean completos y precisos, ya que sin esta representación, los beneficios de la genómica no se pueden aplicar de la misma manera, con la misma precisión a individuos de distintos orígenes. Y esto pues da lugar a sesgos o subrepresentación de poblaciones específicas, que al final pues no se van a beneficiar tanto de los avances científicos que se están produciendo en la genómica. Y es importante remarcar que más diversidad promueve la precisión y aplicabilidad de la información genética en más poblaciones, con lo cual se pueden mejorar los diagnósticos, tratamientos y evaluaciones de riesgo más precisos para individuos de distinto origen. ¿Cómo afecta esto específicamente a las comunidades indígenas de Latinoamérica? Bueno, para empezar, sabemos que nuestra capacidad para estratificar a riesgos, individuos con altos riesgos genéticos en poblaciones subrepresentadas está comprometida, con lo cual nuestra habilidad para poder aplicar los últimos avances pues también está comprometida. También hace pues que dichas poblaciones que están subrepresentadas pues corran el riesgo de ser ignoradas en los estudios debido a que al no haber un número alto de individuos pues no se puede realizar un estudio estadístico que permita tener suficiente poder para discriminación de variables, de asociaciones, etcétera. Con lo cual, una de las prácticas muy comunes cuando se han realizado estudios de asociación genómica, pues los que no sean europeos, pues normalmente o se descartan o para realizar dichas descripciones, porque no hay suficientes datos de estos individuos. Por lo tanto, los sesgos resultan en unas prácticas médicas que pueden terminar beneficiando a un solo subconjunto de individuos. Y esto va en contra de la ideología y de la filosofía que había detrás de la medicina de precisión, del genoma humano, en el cual el genoma humano es patrimonio de la humanidad y todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de la ciencia, ¿no? Y de los avances científicos que resultan de esto. Si miramos específicamente el componente nativo en Latinoamérica, pues vemos unos patrones muy remarcables, ¿no? Si vemos Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, principalmente la ancestría estimada es mayoritariamente europea, excepto en Groenlandia. Luego, si vamos y miramos los países de América Central como Costa Rica, Guatemala, México, pues aproximadamente un 50% de toda la ancestría que tienen estas poblaciones es nativa América. Si vemos a Sudamérica, luego vemos pues que el promedio de contribución de ancestría nativa varía entre los países. Con Perú y Bolivia, la mayor cantidad de ancestría uh, nativa, aproximadamente entre un 70-80%. Colombia, pues aproximadamente un 30-40%. Brasil menos.
Y luego si vemos países de las Antillas, vemos pues que tienen un gran componente africano en general, excepto Puerto Rico, que tiene bastante componente europeo metido. Si nos fijamos en Perú, el Perú moderno tiene una predominancia de ancestría nativa americana. Aquí podemos ver la distribución de poblaciones indígenas dependiendo de cada una de las divisiones administrativas de los países en las dos Américas. Y tenemos que el Imperio Inca pues, fue una de las civilizaciones más influyentes conocidas en la historia del país, que dio lugar pues, a que esto tuviera un pozo genético. Si vemos cómo los pobladores iniciales entraron por las Américas, vemos que se calcula que hace 23.000 años la población ancestral nativa entró a través del estrecho de Bering por Alaska y luego a través de las costas pues, se fueron distribuyendo muy rápidamente por las dos Américas. Eh, Sabemos que en Sudamérica entraron aproximadamente hace unos 12.000 años y mm, hay tres ramas de población, una que va a través del Amazonas, otra a través de los Andes y otra a través de la costa. Y hubieron, pues, mezcla entre estas distintas ramas. Y a partir del año 1532, que es cuando España entró, pues los españoles se terminaron eh, mezclando pues, con las distintas ramas, ¿no? Pero esto solo pasó a raíz de la independencia sobre el año 1824, que fue cuando realmente eh, los europeos se mezclaron con las poblaciones nativas. Entonces, la conquista española del Imperio Inca comenzó en el año 1532 con la llegada de Francisco Pizarro y tuvo unos efectos devastadores sobre las poblaciones indígenas del imperio, introduciendo inadvertidamente una serie de enfermedades para las cuales las poblaciones nativas no tenían inmunidad. Uno de los grandes matadores virus fue el virus de la viruela, que se propagó más rápido que la conquista misma. Pero también hubieron otras enfermedades, como por ejemplo la gripe, que causó muertes significativas en las poblaciones nativas. El impacto de la entrada de los europeos en el continente latinoamericano fue devastadora, ¿no? Aquí vemos una estimación de que en el año 1533 se calculaban que en el Imperio Inca pues habría unos 16 millones de personas y en menos de 40 años, pues en unos 40 años pues pasó a 2 millones, ¿no? O sea, eh, se quedaron en menos de un 10% y al final pues luego a partir del año 1700 se estabilizó, pero este impacto tan brutal tuvo como consecuencia pues un cuello de botella que luego eso se ha reflejado y que a día de hoy pues tiene una influencia en cómo se desarrollan las enfermedades de este país y por ende también un proceso similar en otros países de Latinoamérica. Tengo el privilegio de formar parte del Peruvian Genome Project, que lo lidera el doctor Heiner Guío, y la idea es secuenciar y analizar los genomas de diversas poblaciones del Perú con el objetivo de comprender mejor la diversidad genética del país para generar información genética relevante para la salud y el bienestar de los peruanos. Muchas de las poblaciones indígenas del Perú, especialmente en regiones como la Amazonía y los Andes, están subrepresentadas en estudios globales. Aquí vemos pues que tenemos aproximadamente unos 32 distintos tipos de poblaciones para los cuales ya tenemos ADN. Para algunas tenemos 45, 40 muestras, para otras tenemos solamente una, dos, tres.
Pero la gran, digamos, ventaja y el punto clave de este proyecto es que es la diversidad tan grande que con un número de aproximadamente unos 900 individuos, pues conseguimos abarcar aproximadamente 32 poblaciones distintas distribuidas a lo largo del Perú, pero en realidad de todo el oeste de Sudamérica, porque tienen, pues eso, una gran expansión y abarcan pues muchos ambientes, ¿no? Uno de los análisis que hemos realizado pues es ver simplemente utilizando las similitudes genéticas cómo se clusterizan los distintos grupos. En este caso tenemos 28 poblaciones que hemos analizado y se ven los patrones estos de costa juntos, los de los indígenas juntos y luego los de los Andes también juntos, ¿no? Y luego pues también tenemos los afrodescendientes y algunos que son más mezclados. Y muy interesante tenemos a la población de los Huros que vive en islas flotantes del lago Titicaca. Tiene su propio clúster, ¿no? Muy diferenciado. Cuando vemos la ancestría, pues también eso, se observan los tres patrones de la montaña, la selva y la costa, ¿no? Sobre todo, también esta distribución digamos, clusterización está muy influenciada por la altura, ¿no? Y cuando hemos visto en resultados preliminares sobre la diferenciación de expresión de genes de las mismas poblaciones, varias poblaciones que hemos utilizado, pero que unas viven en alta altura y otras viven, y es la misma población en un grupo en alta altura, otro en nivel del mar, vemos que hay una expresión diferencial de genes relacionados con la inmunidad. Y al mismo tiempo, cuando observamos mutaciones de alto impacto que están presentes en las poblaciones peruanas, pero y que son únicas, es decir, de muy baja frecuencia o inexistente en el resto de las poblaciones conocidas, vemos que hay una sobreexpresión de genes que están relacionados con susceptibilidad a infecciones, la respuesta inmune bueno, estos dos fenotipos principalmente. Por lo tanto, a nivel de las implicaciones sobre estos resultados que todavía son bastante preliminares, podemos decir pues, que hay una predisposición genética potencial a enfermedades infecciosas conocidas y al mismo tiempo que los genes de respuesta inmunológica también están significativamente sobrerepresentados en los análisis que hemos realizado tanto en diferenciamiento de expresión por la altura como en simplemente ver eh, priorización de variantes de alto potencial patogénico que se encuentran únicamente en alta frecuencia en estas poblaciones. En conclusión, pues el Peruvian Genome Project representa un avance clave en la investigación genómica, no solamente en América Latina, no solamente en Perú, sino que también en América Latina, y busca posicionar a estas comunidades en el mapa global de estudios genéticos, al mismo tiempo que preservamos y estudiamos la riqueza genética de sus pobladores ancestrales, así como los modernos. Y con esto, pues, os doy las gracias por vuestra atención y estaré gustoso de responder alguna pregunta que surja. Muchas gracias.